Yo nunca pensé hacer fotografía ni me pensé como fotógrafo hasta que agarré una cámara y la agarré muy grande y fue justo hasta que tuve una cámara, pero jamás me imaginé yo de joven o cuando estudié la carrera que yo iba a hacer fotografía. O sea, yo tenía inquietudes de hacer pintura y escultura o escultura, ¿no? Más que pintura. Entonces cuando termino la carrera, mi mamá me regala una cámara y es cuando empiezo a hacer, en 1986 hice mi primera foto, el 1 de mayo de 1986 y afortunadamente las fotos salieron bien. En el 86 hice mis primeras fotografías, lo cual no quiere decir que inmediatamente me dediqué a la foto, sino que viví como un periodo de aprendizaje y más o menos por ahí en el 88, 89 fue que yo ya entendí que efectivamente me iba a dedicar a la foto. Yo estaba terminando la carrera de periodismo. Mi madre me regala en fechas antes al 1 de mayo una cámara y yo era gente muy de izquierda y entonces lo que quería era ver cómo el gobierno reprimía a estudiantes y trabajadores que querían ingresar a la plancha del Zócalo a protestar. En ese tiempo estaba el gobierno de Miguel de la Madrid y trabajadores independientes querían entrar a la marcha oficial y manifestarse por las condiciones económicas, políticas y sobre todo por las condiciones laborales que había en ese tiempo. Entonces, como yo era muy de izquierda, a mí me interesaba documentar eso. Y ahí entendí dos cosas. Cuando veo que tomo esas fotos y se publican, dije, qué curioso, ¿no? Esto tiene algo que a mí me interesa, que es una forma de expresión y que era útil, ¿no? Y una forma de comunicación. Entonces ahí entendí que ese era un medio que a mí me venía bien y con el cual yo podía decir cosas, pero también me podía expresar estéticamente. Fue hasta que me invitan a hacer un proyecto de video a Islas Marías, porque hacía foto y video. Y le digo al director, bueno, pero también me dejas hacer foto. Dice, sí, claro. Y entonces eso fue para mí un parteaguas en mi carrera profesional, porque yo dije, voy a ir 15 días a Islas Marías y no quiero aprovechar al máximo esto. Y yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Y entonces lo que se me ocurrió fue hacer algo que no harían los documentalistas. Sí, fui a hacer algo que documentar, decía yo, la soledad y el olvido. Y entonces yo de lo que quería decir, ¿cómo puedo documentar la soledad y el olvido? Porque no había rejas. Entonces a mí lo que me preocupaba mucho era, ¿cómo voy a fotografiar la cárcel sin las rejas? Es decir, ellos no van a parecer presos. Y entonces entendí que no tenía que tomarlos como presos, ¿no? Ni hacer la vida cotidiana, sino un concepto, ¿no? Y ese concepto fue la soledad y el olvido. Y entonces lo que yo hice fue desde entrada hacer planos muy cerrados. Entonces todos los retratos son muy cerrados hasta llegar a desaparecer al preso. Pero yo no desaparecí el preso hasta que no entendí el encierro en mi propio proceso que hice ahí en la isla. Cuando yo sé que ya yo tenía que regresar a los 15 días, digo, bueno, pues ya me voy, ya hice una serie de fotos, muy chido, hice el video que tenía que hacer. Me dicen, pues no vas a regresar hoy. ¿Por qué? Pues porque no te podemos decir cuándo vas a regresar. Entonces, a lo mejor llega hoy, llega mañana o llega pasado, no lo sabemos, pero pues aguanta. Y entonces yo todos los días hacía mi maleta y todos los días la deshacía. Entonces, en la mañana hacía mi maleta esperando que llegara el avión que me iba a regresar, porque yo había llegado a la isla en un avión, tenía que salir en un avión, no podía regresar en un barco, porque significaba que había un personaje de más que no estaba inventariado. Entonces, son cuestiones muy específicas que tienen que ver con la cuestión de la cárcel. Y entonces pasó una semana y no regresaba, pasó otra semana y no regresaba, y entonces empecé a sentir la soledad, empecé a sentir el olvido, empecé a sentir el carcelazo y empecé a hacer cosas como las que hacen los presos. Uno ve por qué el preso está haciendo ejercicio todo el tiempo y son muchas las razones, ¿no? Tal vez la más importante es verse fuerte, ¿no? O al menos estar fuerte si tienes que pelear con alguien, porque se supone que no hay armas, que tu única arma es tu cuerpo y es con lo único que te puedes defender. Pero también tienes que dormir cansado para no pensar en sexo, por ejemplo. Entonces hay varias cuestiones que te obligan y sobre todo descansar o poder dormir. Entonces la mejor manera era esa.
hacía mucho calor, era difícil, era muy bochornoso, no había aire acondicionado, o sea, lo mejor era dormir cansado y que ya no te importara, ¿no? Todo esto. Entonces empecé a hacer eso, y a las 12 del día me iba con 2 piedras a subir un cerro, subía y bajaba. Y entonces yo ya no quería tomar a los presos y empecé a tomar las estelas que deja el mar en la arena. Y para mí significaron finalmente esta idea y a los presos, en lugar de hacerlos ya como en los lugares donde ellos circulaban, empecé a hacer las cuestiones de los desnudos, porque yo lo que entendí es que ellos iban mimetizando con la isla y iban a desaparecer también como estas estelas en el mar. Y entonces para mí fue muy significativo este proyecto, porque entendí, uno, que había que generar que un proyecto tiene procesos, ¿no? Y entonces ahí entendí un proceso que yo podía seguir. Y también entendí que yo podía generar a partir de conceptos más que a partir de la propia realidad. En este engranaje de ir juntando un proyecto con otro, o sea, yo le llamo Mazahua Cholo Escatopunk, estaba el concepto cholo ahí, ¿no? Yo entendí, yo sabía perfectamente por qué estaban esos chavos ahí, qué hacían, por qué lo hacían, dónde lo hacían. La parte de investigación que normalmente había hecho con los cholos, que hice de saber qué hacen, dónde lo hacen, por qué lo hacen, de ir al campo, ¿no? Como lo hace un investigador o un antropólogo o periodista, es ver qué carajos está pasando ahí, escribes, tomas unas fotos, etcétera, vuelves a escribir, y si te interesa, pues escribes más, haces más fotos, hasta que llegas a una conclusión, ¿no? Acá fue al revés. Yo sabía por qué estaban esos chavos ahí. Yo sabía qué hacían, de dónde venían y cuáles eran sus intenciones. El problema era cómo fotografiarlos. Y entonces yo dije, bueno, entonces lo voy a hacer de lejos, los voy a hacer con un telefoto y conjugo todas estas cosas de este mismo lenguaje, ¿no? Que es la fotografía de moda. Cuando uno va a hacer una fotografía de moda, una pasarela, no estás con el gran angular, estás con el telefoto y estás en un lugar específico para que puedas tirar las fotos y ellos solo se pasean, ¿no? Y muestran la ropa. Eso mismo fue lo que hice. Mis cuates documentalistas no lo entendieron y entonces me empezaban a decir, oye, pero ¿por qué le tomas de lejos? ¿Le tienes miedo? Hablaban de tonterías, no, güey, es que la única manera, y es la primera vez que alguien trata de documentar algo sin interferir al personaje. Normalmente nosotros llegamos e invadimos, entre más cerca estamos de las personas, hemos invadido más su espacio y por lo tanto ellos han modificado su actitud. Entonces, al modificar su actitud por tener una cámara y luces y todo el rollo, o lo que tengas, finalmente él va a modificar su momento, porque se sabe que está siendo que se está haciendo un escrutinio, que se está analizando a la persona. Y entonces acá ni siquiera sabe, pero también me criticaban eso. Pero entonces no solamente los invades, sino los robas, ¿no? Porque ellos no saben que tú los estás fotografiando. No lo van a saber ni lo van a entender. Pero precisamente eso es lo importante de estas imágenes, que estar documentando el movimiento corporal, cómo la vestimenta te reestructura un movimiento corporal y te da una actitud, algo que no ha hecho ninguna institución. Y otra de las cosas es que esa vestimenta les da seguridad y recobran autoestima, algo que el indígena no tiene o que pensamos que no va a tener. Obviamente mi trabajo tiene que ver más con una cuestión de autor, ¿no? Y es totalmente subjetiva, ya lo he dicho muchas veces, o sea, yo lo que hago es totalmente subjetivo, parto de una estructura documental en la estética, ¿no? Pero finalmente los resultados no tienen que ver con una cuestión documental, sino más bien de análisis, es decir, a ver, está esta problemática o hay esta situación y es una postura más, de decir, bueno, analicemos a partir de este que es mi punto de vista. Puede haber cuantos puntos de vista sobre el mismo rollo del cholismo o de los Mazahua Cholos Escatopunk, puede haber muchísimas lecturas o muchísimos acercamientos. Este es el mío, ¿no? Y eso es lo que yo propongo finalmente. Yo creo que la fotografía nada más es el detonante
para generar una discusión más amplia. Si nos reducimos solo a la parte fotográfica del medio, pues no estamos haciendo lo que, al menos no estoy haciendo lo que yo pretendía hacer, si me voy a reducir únicamente a la imagen. Yo creo que